Buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase de cierre de la unidad 3, una sesión que, si bien puede parecerles burocrática a primera vista, es en realidad la clase más importante para su supervivencia legal en el largo plazo. Hasta ahora hemos aprendido cómo salvar vidas, cómo intubar, cómo desfibrilar, pero hoy vamos a aprender cómo salvar su propia vida profesional. Vamos a hablar de la normativa de registro y documentación, específicamente enfocada en el formulario 002 y la historia clínica única en el Ecuador. Y quiero empezar con una frase que deben grabar en su mente como un mantra. Lo que no está escrito no existe. Este es un adagio forense que cobra una dimensión literal y punitiva en nuestro sistema judicial. Ustedes pueden haber realizado la reanimación cardiopulmonar más perfecta de la historia, con compresiones de alta calidad y tiempos exactos, pero si no está documentado en la hoja de atención prehospitalaria, para el juez, para el fiscal y para el auditor de la ACESS, ese procedimiento nunca sucedió. Peor aún, una documentación incongruente, con tachones o alterada, puede transformar un evento adverso inevitable, como la muerte de un paciente crítico, en un delito doloso de falsificación documental que los puede llevar a la cárcel por más tiempo que una mala práctica. Esta clase no es un curso de caligrafía médica, es un curso de blindaje jurídico. La formación del tecnólogo en emergencias médicas ha estado tradicionalmente centrada en las destrezas psicomotrices, pero en la praxis profesional contemporánea, la intervención sanitaria no concluye con la estabilización fisiológica del paciente ni con su entrega en la sala de urgencias del hospital. Concluye, indefectiblemente, con el cierre del registro documental. En el Ecuador, bajo nuestro esquema garantista de derechos y la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, la documentación clínica ha dejado de ser un mero trámite administrativo aburrido para convertirse en la piedra angular de su defensa. Para entender la magnitud de esta responsabilidad, debemos ascender a la cúspide de la pirámide normativa. La obligación de registrar no nace de un reglamento interno de su jefe de guardia, emana directamente de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica de Salud. El artículo 32 de la Constitución consagra la salud como un derecho garantizado por el Estado, pero este derecho se materializa a través de servicios de calidad, y la calidad es imposible de demostrar sin registro. Más específicamente, el artículo 362 establece que los servicios deben prestarse con confidencialidad, y aquí entra la Ley Orgánica de Salud, que en su artículo 7, literal F, es taxativa al señalar como derecho del paciente tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y completos. Analicemos estos tres mandatos rectores que deben gobernar su pluma o su teclado. Primero, precisión. El uso de terminología médica estandarizada es obligatorio. No pueden escribir el paciente se ve malito o tiene un dolor en la barriga. Deben usar términos técnicos como facies álgica, palidez generalizada o dolor en epigastrio. Las expresiones coloquiales carecen de valor técnico y violan este principio. Segundo, comprensibilidad. La letra de médico ilegible, que tradicionalmente ha sido un chiste cultural, es hoy una infracción legal. Si un juez o un perito no puede leer su informe, se está vulnerando el derecho del paciente a conocer su historial. Escriban claro, con letra imprenta si es necesario. Y tercero, completitud. La historia clínica no es un resumen de Twitter, es un relato integral. Omitir signos vitales, no justificar por qué no hicieron un procedimiento o dejar espacios en blanco, contraviene el mandato de integridad y abre la puerta a la sospecha de negligencia. El cuerpo normativo que rige la arquitectura de este expediente es el Acuerdo Ministerial 00115-2021, el Reglamento para el Manejo de la Historia Clínica Única. Este documento establece el principio de unicidad, que implica que la atención prehospitalaria no es un evento aislado en el vacío, sino el capítulo inicial del episodio de emergencia. Su formulario 002 debe integrarse física y lógicamente al expediente del hospital receptor. Si ustedes se van sin entregar la hoja, rompen la cadena de información
afectan la continuidad del cuidado del paciente y cometen una falta administrativa grave sancionada por la ACES. Ahora, hablemos de la responsabilidad penal, el tema que a todos nos preocupa. El artículo 146 del COIP tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. Este artículo sanciona a quien infrinja un deber objetivo de cuidado. ¿Y cómo se demuestra que ustedes cumplieron o infringieron ese deber? A través de la historia clínica. La historia clínica es su prueba de descargo. Imaginen un escenario. Atienden a un paciente politraumatizado que fallece por shock hipovolémico en el hospital. La familia, dolida, los demanda alegando que no le administraron líquidos en la ambulancia. Si su formulario 002 está en blanco o incompleto, ustedes están indefensos. Pero si su formulario registra hora 14:05, se canalizan 2 vías periféricas calibre 16, hora 14:10, se inicia bolo de 1000 mililitros de lactato Ringer tibio, hora 14:20, presión arterial mejora de 80/50 a 90/60. Ustedes acaban de demostrar documentalmente que cumplieron su deber de cuidado. Ese registro rompe el nexo causal entre su actuación y la muerte, aunque el resultado fatal haya ocurrido. El papel lo salva. Pero el COIP tiene más sorpresas. El artículo 328 sanciona la falsificación y uso de documento falso. Este es el asesino silencioso de carreras. Muchos profesionales, en el afán de cubrir un error clínico o un retraso operativo, cometen la estupidez de alterar la historia clínica. Existen dos tipos de falsedad. La falsedad material, que es alterar físicamente el documento con borrones, tachones, uso de corrector líquido o arrancando la hoja para reescribirla. El análisis forense de tintas detecta esto en segundos. Y la falsedad ideológica, que es insertar declaraciones falsas en un documento genuino. Por ejemplo, inventar los signos vitales. Si ustedes registran una presión de 120/80, frecuencia de 80 y respiratoria de 16, idénticos, cada 10 minutos durante una hora, un perito estadístico va a demostrar la imposibilidad biológica de esa constancia. Eso es mentir en documento público y la pena es de 5 a 7 años de cárcel. Paradójicamente, mentir en la hoja para tapar una negligencia puede tener una pena mayor que el propio homicidio culposo. También está el artículo 178, violación a la intimidad. En la era de las redes sociales, tomar una foto de la escena del accidente o del paciente y subirla a WhatsApp o Instagram, incluso con fines académicos, sin consentimiento y sin anonimizar, es un delito flagrante, sancionado con 1 a 3 años de prisión. El tecnólogo es custodio de la privacidad. Dejar la historia clínica abandonada en el mostrador de la farmacia o del hospital también es una violación a este deber. Entremos en la anatomía técnica del formulario 002. Este formulario tiene una estructura de ponderación para auditorías de calidad. Cada sección tiene un peso y un significado legal. La sección C, el interrogatorio, exige cronología y congruencia. No pongan paciente de accidente de tránsito, dolor en pierna. Eso es pobre. La forma correcta es paciente conductor de motocicleta con casco, sufre impacto lateral de alta energía contra vehículo liviano a 40 km/h. Refiere dolor 8 de 10 en fémur derecho. Niega pérdida de conciencia. Al poner alta energía y casco, justifican la inmovilización y el traslado a un centro de trauma. Al poner niega pérdida de conciencia, se protegen de reclamos futuros por complicaciones neurológicas no detectadas. La sección D, signos vitales, es crítica. Un solo conjunto de signos vitales es inaceptable para un traslado de más de 10 minutos. Se requiere una toma inicial, tomas intermedias cada 5 o 15 minutos según la estabilidad y una toma final al entregar. Esto demuestra la tendencia y la eficacia de su tratamiento. Además, deben usar escalas obligatorias como el Glasgow desglosado, ocular, verbal, motor y el Revised Trauma Score, RTS, en trauma. Omitir el RTS puede llevar a trasladar a un paciente crítico a un hospital básico, lo cual es negligencia por error en el destino. La sección P, gineco-obstétrica, es fuente frecuente de litigios de alto costo.
Deben registrar el score mama obligatoriamente. Si atienden un parto en ambulancia, deben registrar la hora de nacimiento con precisión de segundos, el Apgar al minuto y a los 5 minutos, y la condición de la placenta. Un error aquí, como decir placenta íntegra cuando no lo estaba, puede causar una hemorragia posparto en el hospital y una demanda millonaria contra ustedes. La sección M, descargo de insumos, tiene implicaciones de peculado. Si descargan un catéter y un equipo de venoclisis, debe haber una venopunción descrita en la sección de procedimientos. Si hay descarga sin procedimiento, es indicio de robo. Si hay procedimiento sin descarga, es pérdida de recursos. Y cuidado con los estupefacientes como fentanilo o morfina. Su trazabilidad debe ser absoluta. Un punto neurálgico es el consentimiento informado en el ámbito prehospitalario. El Acuerdo Ministerial 5316 regula esto. En una emergencia vital con paciente inconsciente, opera el privilegio terapéutico. No necesitan firma, pero deben registrar en observaciones. Paciente inconsciente con riesgo vital se procede bajo doctrina de necesidad. El problema es el rechazo de tratamiento. Si un paciente lúcido rechaza el traslado, deben evaluar su capacidad. Pacientes con hipoxia, hipoglucemia, trauma craneal, intoxicación o crisis psiquiátrica no tienen capacidad legal para rechazar. Aceptar una firma de ellos es inválido y puede ser abandono de persona. Si el paciente es capaz, deben informarle los riesgos de muerte y discapacidad y hacerle firmar el descargo en la sección R. Si se niega a firmar, busquen un testigo, un policía o un familiar que firme dando fe de la negativa. La ACES, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad, es el ente sancionador. Realicen una microauditoría de su hoja antes de entregarla. Anulen los espacios en blanco con una línea para evitar que alguien escriba algo después. Verifiquen que los tiempos coincidan. El despacho debe ser antes de la llegada y la llegada antes de la salida. Incongruencias temporales sugieren falsedad. Y por favor, nada de tachones ni corrector líquido. Si se equivocan, tracen una línea simple que permita leerlo de abajo. Escriban el dato correcto al lado y firmen la corrección. Eso es transparencia. Usar corrector es ocultamiento de evidencia. Finalmente, el Ecuador avanza hacia la transformación digital con la historia clínica electrónica prehospitalaria. Esto trae el desafío de la trazabilidad o timestamp. Los sistemas digitales registran el momento exacto en que ingresan un dato. Ya no podrán llenar los signos vitales al final del turno. Si los toman a las 14 horas y los ingresan a las 16 horas, el sistema marcará el retraso, y eso se ve mal en un juicio. La interoperabilidad permitirá que vean los antecedentes del paciente en la nube, lo que elevará el estándar de cuidado exigible. Ya no será excusa no saber que el paciente era alérgico si el dato estaba en el sistema. En conclusión, la documentación médico-legal no es un apéndice burocrático, es su memoria y su conciencia. Una historia clínica bien hecha protege al paciente de errores médicos futuros y los protege a ustedes de condenas injustas. El tecnólogo en emergencias médicas del siglo XXI debe tener la destreza clínica para salvar vidas en la calle y la solvencia intelectual para defender su actuación en el papel. El artículo 146 del COIP no es una amenaza para el profesional diligente, es una amenaza para la improvisación. Cuando terminen su guardia y llenen el formulario 002, no lo hagan por cumplir. Escríbanlo pensando que ese papel será leído por un juez dentro de 3 años, con la familia del paciente y los abogados presentes. Si su registro refleja la verdad, la ciencia y la técnica, ese papel será el mejor abogado que podrán tener. Muchas gracias.